El sol se ocultaba tras las montañas cuando Esperanza del Mar fue arrastrada hacia el centro de la plaza de San Miguel del Valle, sus pies descalzos raspando contra las piedras ásperas mientras las manos rudas de los aldeanos la empujaban sin piedad. Sus largos cabellos negros caían como cortinas sobre su rostro, pero no podían ocultar sus ojos, dos orbes de un azul tan pálido que parecían casi transparentes. Unos ojos que habían visto demasiado, sabido demasiado, y por eso mismo habían sellado su destino. A sus 19 años, Esperanza había vivido toda su vida bajo la sombra del miedo y la superstición. Desde niña había experimentado visiones que venían sin avisar, imágenes de eventos que aún no habían ocurrido, susurros de voces que nadie más podía escuchar, conocimientos sobre las vidas secretas de las personas que la rodeaban. Durante años había intentado mantener este don oculto, pero algunos secretos son demasiado grandes para ser enterrados para siempre. ¡Ahí está la bruja!, gritó Tomás el herrero, un hombre corpulento cuyo rostro enrojecido brillaba con sudor y rabia. «La que ha traído maldiciones sobre nuestro pueblo». La multitud que se había reunido en la plaza murmuraba con una mezcla de terror y excitación morbosa. Eran las mismas personas que habían conocido a Esperanza desde su nacimiento, que habían visto crecer a la niña tímida y extraña en la joven silenciosa que ahora tenían ante ellos. Pero el miedo había transformado la familiaridad en hostilidad, y los rumores habían convertido la diferencia en peligro mortal. Don Rodrigo Herrera, el líder de la aldea y el hombre más respetado de San Miguel del Valle, se alzó sobre una caja de madera en el centro de la plaza. Su barba gris temblaba con la emoción, y sus ojos pequeños y oscuros brillaban con una mezcla de fanatismo religioso y autoridad incuestionable. En sus manos sostenía una lista de pergamino, y cuando habló, su voz resonó con la autoridad de quien había decidido el destino de muchos. «Ciudadanos de San Miguel del Valle», rugió, y la multitud se silenció inmediatamente. «Nos hemos reunido esta noche para lidiar con una amenaza que ha crecido entre nosotros como una serpiente venenosa. Durante demasiado tiempo hemos permitido que esta criatura viva entre nosotros, corrompiendo nuestros hogares con su presencia maldita». Esperanza levantó la cabeza lentamente, sus ojos extraños encontrando los de don Rodrigo. No había desafío en su mirada, ni rabia, ni siquiera miedo, solo una tristeza profunda y antigua que parecía provenir del alma misma. «Durante meses», continuó don Rodrigo, desplegando su pergamino, «hemos sufrido desgracias inexplicables. Las cosechas de maíz de la familia Vázquez se marchitaron sin razón aparente. El ganado de don Carlos comenzó a enfermar misteriosamente. La hija de los Mendoza desarrolló fiebres extrañas que ningún médico pudo curar. Y todo esto comenzó cuando esta mujer empezó a hacer sus predicciones». Un murmullo airado se alzó de la multitud. Esperanza cerró los ojos, recordando cada uno de esos incidentes. Había visto las visiones semanas antes de que ocurrieran. Había visto los gusanos que atacarían el maíz de los Vázquez. Había sentido la enfermedad que se acercaba al ganado de don Carlos. Había percibido la fiebre que tomaría a la pequeña María Mendoza. En cada caso, había intentado advertir a las familias involucradas, esperando poder ayudar, poder prevenir el sufrimiento. Pero cuando sus predicciones se cumplieron con precisión terrible, la gratitud se había convertido en terror y el terror en acusaciones. «Ella lo sabía porque ella lo causó», gritó doña Carmen Vázquez, una mujer mayor cuyo rostro estaba distorsionado por la pérdida y la amargura. «Vino a mi casa 3 días antes de que mis cultivos se arruinaran, hablando de visiones y advertencias. Obviamente estaba anunciando su propia brujería. Es verdad», agregó don Carlos el ganadero. «Me dijo exactamente qué vacas enfermarían y cuándo. Solo una bruja podría saber eso con tanta precisión». Esperanza abrió los ojos y miró a las personas que habían sido sus vecinos toda su vida. Vio miedo en sus rostros, pero también algo más peligroso:
la necesidad desesperada de culpar a alguien por las tragedias que habían enfrentado. Era más fácil creer que una joven extraña con ojos extraños era responsable de sus desgracias que aceptar que a veces la vida simplemente era cruel e impredecible. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó don Rodrigo, su voz goteando desprecio. Esperanza se puso de pie lentamente, su vestido simple y remendado ondeando en la brisa nocturna. Cuando habló, su voz era suave pero clara, llevando una calidad etérea que siempre había hecho que las personas se sintieran incómodas a su alrededor. Solo intenté ayudar, dijo simplemente. Cuando veo cosas en mis visiones, solo quiero advertir a las personas para que puedan protegerse. Nunca he causado daño a nadie intencionalmente. ¡Mentirosa!, gritó alguien desde la multitud. «Las brujas siempre mienten», añadió otro. Don Rodrigo levantó su mano para silenciar a la multitud, pero sus ojos nunca se apartaron de Esperanza. «Dices que solo querías ayudar», murmuró con voz peligrosamente baja. «Pero mira a tu alrededor, niña. Mira el miedo en los ojos de estas buenas personas. Mira el daño que tu ayuda ha causado. Las madres ya no duermen tranquilas, preocupadas por lo que podrías ver sobre sus hijos. Los hombres susurran oraciones de protección cuando pasan cerca de tu casa. Los niños tienen pesadillas sobre tus ojos extraños». Cada palabra era como una bofetada física. Esperanza había notado los cambios en el comportamiento de las personas. Había sentido cómo se apartaban de ella. Había visto las miradas furtivas y escuchado los susurros que se detenían abruptamente cuando ella aparecía. Pero escucharlo declarado tan brutalmente, tan públicamente, era devastador. «No elegí tener estas visiones», murmuró, sus manos temblando ligeramente. «Simplemente me suceden. No puedo controlarlas». «Exactamente», rugió don Rodrigo triunfante. «No puedes controlar tu maldición. Eres peligrosa por tu propia naturaleza, y por eso, por el bien de todas las almas puras de este pueblo, debes ser expulsada». La palabra expulsada cayó sobre la plaza como una sentencia de muerte. En un mundo donde las mujeres solas rara vez sobrevivían fuera de la protección de una comunidad, la expulsión era casi equivalente a una condena a muerte. «¡Expulsada, expulsada, expulsada!», comenzó a cantar la multitud, sus voces combinándose en un rugido ensordecedor de rechazo y miedo. Esperanza miró las caras que la rodeaban, buscando desesperadamente, aunque fuera un rastro de compasión, un indicio de que alguien recordara a la niña tímida que había crecido entre ellos, que había jugado con sus hijos, que había ayudado a cuidar a sus ancianos durante las enfermedades. Pero solo vio terror, disgusto y una determinación implacable de deshacerse de ella. «Tienes hasta el amanecer para abandonar San Miguel del Valle», declaró don Rodrigo por encima del rugido de la multitud. «Si te encuentran dentro de los límites del pueblo después de que salga el sol, enfrentarás consecuencias mucho más severas que la expulsión». No necesitaba especificar cuáles serían esas consecuencias. Todos entendían la implicación. Esperanza asintió lentamente, sintiendo como si su corazón se estuviera partiendo en 1000 pedazos. Este pueblo había sido su hogar durante toda su vida. Estas personas habían sido su mundo, y ahora todo eso se desvanecía como humo en el viento. «Todos me temen, y ahora me expulsan», murmuró para sí misma, pero su voz fue lo suficientemente audible para que algunos de los aldeanos más cercanos la escucharan. Las palabras flotaron sobre la plaza como una lamentación, cargadas de una tristeza tan profunda que incluso algunos de sus acusadores sintieron una punzada momentánea de remordimiento. Pero el miedo era más fuerte que la compasión, y la determinación de proteger a sus propias familias superaba cualquier simpatía que pudieran sentir por la joven que habían decidido sacrificar por su paz mental. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos aldeanos lanzando últimas miradas de desprecio en su dirección,
Esperanza se quedó sola en el centro de la plaza. Las antorchas parpadeaban en sus soportes, creando sombras danzantes que parecían burlarse de su aislamiento. Don Rodrigo se acercó a ella una última vez. Su expresión, una mezcla de satisfacción y algo que podría haber sido pena. «Debería haberlo visto venir», murmuró, y Esperanza no estaba segura de si se refería a su expulsión o a algo más profundo. «Una mujer con tus habilidades nunca podría haber permanecido aquí para siempre. Eres demasiado diferente, demasiado peligrosa para una comunidad que valora la normalidad y la paz». «¿Y si mis visiones hubieran podido salvar vidas?», preguntó Esperanza suavemente. «¿Y si hubiera podido prevenir tragedias más grandes?». Don Rodrigo la estudió durante un largo momento, y por un instante, Esperanza pensó que había visto una flicker de duda en sus ojos. «Tal vez», admitió finalmente, «pero también podrían haber causado tragedias aún mayores. Los dones como el tuyo son demasiado poderosos para personas simples como nosotros. Perteneces en otro lugar, con personas que puedan entender lo que eres». «¿Y dónde está ese lugar?», preguntó ella con amargura. Don Rodrigo no tenía respuesta para eso. Esperanza regresó a la pequeña choza al borde del pueblo que había sido su hogar desde la muerte de sus padres 5 años atrás. Sus posesiones eran pocas: algunos vestidos remendados, una manta tejida por su madre, un pequeño libro de oraciones que había pertenecido a su abuela, y un medallón de plata con la imagen de la Virgen María, que era lo único de valor que poseía. Mientras empacaba sus pertenencias en un morral de cuero gastado, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Durante años había sabido que este día podría llegar. Las visiones se habían vuelto más fuertes, más frecuentes, más difíciles de ocultar. Y con cada predicción que se cumplía, había sentido cómo el miedo de las personas crecía como una enfermedad. Pero saber que algo podría suceder y experimentarlo realmente eran dos cosas completamente diferentes. Cuando terminó de empacar, se sentó en el borde de su cama y miró por la pequeña ventana hacia el pueblo que había sido su mundo. Las luces en las casas se estaban apagando una por una mientras las familias se retiraban a la seguridad de sus hogares, probablemente sintiéndose aliviadas de que la amenaza pronto se habría ido. Antes de descubrir lo que pasó con ella, te invito a que te quedes conmigo en esta historia inolvidable, porque lo que nadie sabía sobre Esperanza cambiaría su destino para siempre, y tal vez te ayude a entender que a veces nuestros dones más grandes vienen disfrazados como nuestras mayores maldiciones. Una brisa fresca entró por la ventana, trayendo consigo el aroma de las flores nocturnas y algo más, una sensación de posibilidad, de destino esperando ser descubierto. Por primera vez en horas, Esperanza sintió algo además de desesperación. Tal vez don Rodrigo había tenido razón. Tal vez había un lugar donde pertenecía, personas que podrían entender sus dones en lugar de temerles. Tal vez esta expulsión no era el final de su historia, sino el comienzo de algo completamente nuevo. Cerró los ojos y por primera vez en días permitió que sus visiones fluyeran libremente. Lo que vio la sorprendió. Un castillo de piedra gris alzándose contra un cielo estrellado, un hombre de porte noble con ojos gentiles y una sensación de pertenencia tan intensa que la hizo jadear. Abrió los ojos, secándose las lágrimas. Tal vez el amanecer no traería solo terror e incertidumbre. Tal vez traería también la oportunidad que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Se acostó en su cama por última vez, mirando hacia el techo mientras escuchaba los sonidos familiares del pueblo que pronto abandonaría para siempre. Mañana comenzaría un viaje hacia lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza mezclándose con su miedo. Su historia estaba lejos de terminar. De hecho,
Estaba a punto de comenzar realmente. El amanecer llegó demasiado pronto y demasiado lento a la vez. Esperanza había pasado la noche en vela, escuchando los sonidos familiares de su pueblo que pronto se convertirían solo en memorias. El canto del gallo de Don Miguel, el ladrido de los perros, el murmullo lejano del río que corría al norte de la aldea. Cada sonido se grababa en su memoria con la intensidad dolorosa de las despedidas finales. Cuando los primeros rayos dorados se filtraron a través de su pequeña ventana, Esperanza se levantó de la cama y se vistió con su mejor vestido, uno azul marino que había pertenecido a su madre. No sabía por qué se tomaba la molestia de verse presentable para su exilio, pero algo en su interior le decía que la dignidad era lo único que realmente le quedaba. Se colgó el morral al hombro, tomó su bastón de caminar tallado por su difunto padre y salió de la choza que había sido su hogar durante toda su vida. No miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, no tendría la fuerza para seguir adelante. Pero el pueblo tenía otros planes para ella. Mientras caminaba por la calle principal hacia el camino que llevaba al bosque, las puertas y ventanas comenzaron a abrirse. Los aldeanos salían de sus casas no para despedirse o mostrar algún último gesto de humanidad, sino para asegurar que realmente se marchara. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio, curiosidad morbosa y, en algunos casos, una crueldad que Esperanza nunca había visto antes. «Ahí va la bruja», gritó la pequeña Ana Morales, una niña de apenas 8 años que había jugado con Esperanza cuando era más pequeña. Ahora la señalaba con el dedo como si fuera un animal peligroso en una jaula. «¡No se acerque a mi hija!», rugió la madre de Ana, empujando a la niña detrás de ella como si Esperanza fuera a atacarla en plena calle. «¡Por fin nos libramos de la maldición ambulante!», se burló Tomás el herrero, escupiendo al suelo cerca de los pies de Esperanza. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada gesto de repulsión se clavaba en el corazón de Esperanza como dagas afiladas. Estas eran las mismas personas a las que había conocido toda su vida. Había ayudado a doña Carmen a cosechar sus vegetales cuando su artritis estaba muy mal. Había cuidado a los hijos de María González cuando ella estaba enferma con fiebre. Había compartido su escasa comida con las familias más pobres durante los inviernos duros. Pero ahora todo eso había sido borrado por el miedo y la superstición. «¡Esperanza!», gritó una voz familiar. Se volvió para ver a Isabel Ruiz corriendo hacia ella. Isabel había sido su mejor amiga durante la infancia, la única persona que nunca había parecido temerle, incluso cuando las visiones de Esperanza se habían vuelto más evidentes. Por un momento, el corazón de Esperanza se llenó de alivio. Tal vez no todos la habían abandonado. Tal vez Isabel había venido a despedirse como una verdadera amiga. Pero cuando Isabel se acercó, Esperanza vio que su rostro estaba distorsionado por una mezcla de lágrimas y algo más perturbador: terror. «¡No te acerques a mí!», gritó Isabel cuando estaba a pocos metros de distancia. «¡No te atrevas a tocarme con tus manos malditas!». Las palabras golpearon a Esperanza como si hubiera sido abofeteada físicamente. De todas las traiciones que había enfrentado, esta era la más devastadora. «Isabel», murmuró, extendiendo una mano hacia su antigua amiga. «No», chilló Isabel, retrocediendo como si Esperanza fuera un leproso. «Mi madre dice que si me tocas, podrías maldecir a mi bebé». Esperanza miró hacia el vientre ligeramente abultado de Isabel y comprendió. Su amiga estaba embarazada, probablemente de pocos meses, y el miedo por la seguridad de su hijo no nacido había destruido cualquier lealtad que pudiera haber sentido por su amistad de la infancia. «Solo quería despedirme», susurró Esperanza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Ya te despediste anoche», replicó Isabel, su voz quebrándose por la emoción. «Solo vete, vete y nunca regreses. No queremos tu maldición en nuestro pueblo».
La multitud que se había reunido para presenciar la partida de Esperanza murmuró su aprobación. Algunos incluso aplaudieron las palabras crueles de Isabel. «¡Eso es!», gritó don Rodrigo, apareciendo entre la multitud como un líder triunfante. «Que quede claro para todos que esta mujer ya no es bienvenida en San Miguel del Valle, que cualquiera que la ayude, que le ofrezca refugio, que muestre cualquier tipo de compasión hacia ella, enfrentará la misma suerte». Las palabras del líder cayeron sobre la multitud como una amenaza final. Incluso aquellos que podrían haber sentido algo de pena por Esperanza, ahora entendían claramente que mostrar cualquier tipo de bondad hacia ella podría costarles su lugar en la comunidad. Esperanza enderezó sus hombros y levantó la barbilla. No les daría la satisfacción de verla completamente derrotada. «Me voy», declaró con voz clara, aunque temblorosa. «Pero algún día, cuando mis visiones salven vidas que ustedes no pudieron salvar, cuando mi don ayude a personas que ustedes rechazaron, recuerden este momento. Recuerden que eligieron el miedo sobre la compasión, la ignorancia sobre la comprensión». «¡Amenazas de una bruja!», gritó alguien desde la multitud. «No son amenazas», respondió Esperanza, sus ojos pálidos brillando con una intensidad que hizo que algunos aldeanos retrocedieran involuntariamente. «Son visiones del futuro, y el futuro recordará cómo trataron a alguien que solo quería ayudar». Sin esperar más respuestas, Esperanza se volvió y caminó hacia el sendero que llevaba al bosque. Cada paso se sentía como caminar a través de cristales rotos, pero no se permitió mirar atrás ni una sola vez. Los insultos y comentarios crueles la siguieron hasta que estuvo fuera del alcance del oído. «Buena suerte sobreviviendo sola, bruja. Los lobos tendrán una buena comida esta noche. Tal vez los bandidos la encuentren útil como esclava». Cuando finalmente los sonidos del pueblo se desvanecieron detrás de ella, Esperanza se permitió detenerse y darse la vuelta para mirar por última vez el lugar que había sido su hogar. Desde la distancia, San Miguel del Valle parecía pintoresco y acogedor, con el humo blanco alzándose de las chimeneas y los campos verdes extendiéndose alrededor de las casas de adobe. Era imposible creer que un lugar tan hermoso hubiera albergado tanto odio y crueldad. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir libremente. Se sentó en una roca al borde del sendero y lloró por todo lo que había perdido: su hogar, sus amigos, su lugar en el mundo y la inocencia que le había permitido creer que las personas podrían aceptarla algún día. Lloró por Isabel, cuya amistad había significado tanto para ella y que ahora la rechazaba por miedo. Lloró por los niños que había cuidado y que ahora la señalaban como un monstruo. Lloró por la vida que había imaginado, pero que nunca podría tener. Pero sobre todo, lloró por la soledad que ahora se extendía ante ella como un desierto infinito. Cuando sus lágrimas se agotaron, se secó los ojos y se puso de pie. El sol estaba alto ahora y tenía un largo camino por delante. No tenía idea de hacia dónde se dirigía, solo sabía que tenía que seguir moviéndose hasta encontrar un lugar donde pudiera establecerse, al menos temporalmente. El sendero que había elegido llevaba hacia las montañas del norte, atravesando el bosque de los susurros, un lugar que los aldeanos evitaban porque decían que estaba embrujado. Esperanza casi se rió con amargura ante la ironía. La supuesta bruja, buscando refugio en un lugar que otros consideraban maldito. Durante horas caminó por senderos cada vez más estrechos y salvajes. Sus pies, acostumbrados a los suelos suaves de la aldea, pronto comenzaron a doler dentro de sus zapatos simples. Su estómago gruñía de hambre, pero había empacado poca comida, pensando que podría encontrar un pueblo cercano donde establecerse. Pero conforme avanzaba el día, se daba cuenta de que había sobreestimado gravemente su conocimiento del mundo más allá de San Miguel del Valle.
Los senderos se bifurcaban sin señalizaciones, los árboles se volvían más densos y amenazantes, y los sonidos del bosque la rodeaban con una sinfonía de ruidos desconocidos. Cuando comenzó a anochecer, Esperanza estaba perdida, exhausta, y más asustada de lo que había estado nunca en su vida. Encontró un pequeño claro cerca de un arroyo y decidió descansar por la noche. Había traído una manta, pero no tenía experiencia en acampar o sobrevivir en la naturaleza. Mientras se acurrucaba bajo su manta, escuchando los sonidos nocturnos del bosque, las palabras crueles del día la perseguían como fantasmas. Bruja, maldita, monstruo. Cada insulto resonaba en su mente, alimentando dudas que había tratado de suprimir durante años. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente era una maldición? ¿Y si sus visiones no eran un don, sino una manifestación de algo oscuro y maligno? Pero entonces recordó las veces que había ayudado realmente a las personas. Había predicho que la hija de los Hernández se perdería en el bosque, y gracias a su advertencia, los padres habían encontrado a la niña antes de que fuera demasiado tarde. Había visto la enfermedad que atacaría el ganado de don Luis, y aunque no pudo prevenirla completamente, su advertencia había ayudado a salvar algunas reses. Sus dones habían ayudado, incluso cuando las personas no querían admitirlo. El problema no era su naturaleza. El problema era el miedo de las personas ante lo que no podían entender. Pero esta comprensión filosófica proporcionaba poco consuelo mientras yacía sola en un bosque desconocido, sin hogar, sin amigos, sin futuro claro. Las horas pasaron lentamente. Cada sonido la hacía sobresaltar. El ulular de los búhos, el crujir de las ramas, el aullido distante de los lobos. No había dormido en una cama real en meses, pero nunca había apreciado tanto la seguridad y comodidad de su pequeña choza hasta que las había perdido. Cerca de la medianoche, cuando finalmente había logrado quedar algo dormida, fue despertada por el sonido de voces ásperas acercándose a su claro. ¿Viste eso? Hay alguien acampando aquí. Parece ser una mujer sola. ¡Qué suerte para nosotros! ¿Crees que tenga algo de valor? El corazón de Esperanza se aceleró con terror. Bandidos. Los mismos peligros de los que los aldeanos habían bromeado cruelmente se estaban materializando en realidad. Se incorporó lentamente, tratando de mantenerse silenciosa mientras los pasos se acercaban a su claro. A la luz de la luna pudo distinguir las siluetas de 3 hombres, e incluso en la penumbra podía ver que portaban armas. Su mente corrió, tratando de encontrar una solución, una escapatoria, cualquier cosa que pudiera salvarla de lo que parecía ser una situación desesperante. Fue entonces cuando llegó la visión más clara y poderosa que había experimentado jamás. La visión golpeó a Esperanza con la fuerza de un rayo, tan intensa que jadeó audiblemente. En su mente vio claramente lo que estaba a punto de suceder. Los 3 bandidos la atacarían, pero antes de que pudieran hacerle daño real, un grupo de jinetes aparecería desde el sur. El líder de estos jinetes era un hombre noble, con una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula, y ojos del color del ámbar que parecían ver directamente al alma. Pero lo más extraordinario de la visión no era lo que vio, sino lo que sintió, una conexión inmediata y poderosa con el hombre de la cicatriz, como si sus destinos hubieran estado entrelazados desde mucho antes de este encuentro. «Allí está», rugió el líder de los bandidos, un hombre corpulento con barba descuidada. «Una joven sola en el bosque. Debe ser nuestro día de suerte, muchachos». Los 3 hombres se acercaron a Esperanza con sonrisas crueles, sus intenciones evidentes en sus expresiones lascivas. Ella se puso de pie lentamente, su manta cayendo a sus pies, y por primera vez en su vida decidió usar su don no para ayudar o advertir, sino para protegerse. «No deben acercarse más», dijo con voz tranquila pero firme. Los bandidos se rieron a carcajadas. «¿O qué, pequeña?», se burló el líder. «¿Vas a pedir ayuda a los lobos?». «No»,
respondió Esperanza, sus ojos pálidos brillando con una luz extraña a la luz de la luna. Van a ser interrumpidos por 5 jinetes que vienen del sur. El líder tiene una cicatriz en el rostro y monta un caballo negro. Llegarán en exactamente 3 minutos. Y cuando los vean, ustedes correrán como cobardes hacia el norte, donde serán atrapados por los guardias del conde de Valdemar antes del amanecer. La precisión y seguridad de su predicción hizo que los bandidos se detuvieran, sus expresiones cambiando de burla a incertidumbre. «¿Qué dijiste?», murmuró el líder, su voz perdiendo parte de su arrogancia. «Dije que en 3 minutos su diversión terminará abruptamente», respondió Esperanza, sintiendo una confianza que nunca había experimentado antes. «El jinete de la cicatriz se llama Alejandro de Montemayor. Es el hijo menor del conde de Valdemar y ha estado persiguiendo a su banda durante 2 semanas después de que robaran el tributo real del pueblo de Santa Ana». Los ojos del líder se agrandaron con shock. La información era demasiado específica, demasiado precisa para ser una adivinanza afortunada. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con voz temblorosa. «Porque lo veo», respondió Esperanza simplemente. «Veo el pasado, el presente y el futuro de las personas que encuentro, y veo que su futuro inmediato incluye una celda muy fría en las mazmorras del conde». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de cascos de caballos comenzó a resonar a través del bosque, acercándose rápidamente desde la dirección que Esperanza había predicho. Los 3 bandidos se miraron entre ellos con pánico creciente. La imposibilidad de que la mujer hubiera sabido sobre su persecución, sobre el robo del tributo, sobre el nombre del noble que los buscaba, era demasiado para procesarla. «¡Es una bruja!», gritó uno de los bandidos menores. «Nos ha maldecido». «Cállate, idiota», rugió el líder, pero su voz revelaba su propio miedo creciente. Los cascos se acercaban más, y ahora podían distinguir voces masculinas gritando órdenes en la distancia. Exactamente como Esperanza había predicho. «Aún tienen tiempo de huir hacia el norte», dijo Esperanza suavemente, como si estuviera ofreciendo un consejo amistoso. «Pero si toman esa dirección, serán capturados antes del amanecer. Su única oportunidad real de escapar es separarse y dirigirse hacia el oeste, hacia las montañas, aunque incluso entonces 2 de ustedes serán capturados dentro de una semana». La información era tan detallada, tan imposible de conocer por medios normales, que los bandidos quedaron paralizados por la superstición y el terror. «¿Qué eres?», susurró el líder. «Soy alguien que ve la verdad», respondió Esperanza con dignidad. «Y la verdad es que ustedes están a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones». En ese momento, 5 jinetes irrumpieron en el claro, exactamente como ella había predicho. El líder montaba un caballo negro magnífico y tenía una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula, exactamente como Esperanza había descrito. «¡Alto!», rugió el jinete noble. «En nombre del conde de Valdemar, se encuentran arrestados por robo del tributo real». Los bandidos no esperaron más explicaciones. Corrieron hacia el bosque en pánico, dirigiéndose exactamente hacia el norte como Esperanza había predicho. Sus gritos de terror se desvanecieron entre los árboles mientras huían. El noble desmontó de su caballo y se acercó lentamente a Esperanza, sus ojos ámbares estudiándola con una mezcla de curiosidad y asombro. Era más joven de lo que había parecido a distancia. Probablemente de unos 30 años, alto y fuerte, con el porte de alguien nacido para el liderazgo. «Señorita», dijo con voz profunda y resonante, «¿está usted herida?». «No, mi señor», respondió Esperanza, haciendo una reverencia apropiada. «Los visitantes no tuvieron oportunidad de causarme daño gracias a su oportuna llegada». «Una llegada que usted pareció predecir con precisión notable», observó el noble, sus ojos nunca apartándose de su rostro.
Escuché lo que les dijo a esos hombres. ¿Cómo sabía usted sobre el robo del tributo, sobre mi nombre, sobre nuestra persecución? Esperanza respiró profundamente, enfrentando el momento que había temido y anhelado a la vez. Aquí estaba un hombre de noble cuna, educado y poderoso, preguntando directamente sobre sus dones. Podía mentir, inventar una explicación mundana, tratar de ocultar lo que era, o podía arriesgar todo siendo honesta. La visión que había tenido de este hombre le había mostrado algo que ninguna otra visión había revelado antes. Había visto bondad genuina en su alma, una mente abierta a posibilidades que otros rechazarían, y algo más que la había sorprendido completamente. Había visto que él mismo poseía un don inusual, la capacidad de reconocer la verdad en las palabras de otros, sin importar cuán improbables pudieran parecer. Mi señor, comenzó lentamente, tengo visiones. Veo cosas que han pasado, que están pasando y que pasarán. Es un don con el que nací y es la razón por la que me encontró sola en este bosque esta noche. Un don, repitió el noble, pero no había burla o miedo en su voz, solo interés genuino. Mi pueblo me expulsó por ello, continuó Esperanza, sintiendo como si las palabras fluyeran de ella como agua liberada de una presa. Me llamaron bruja, me culparon por las desgracias que había tratado de prevenir con mis advertencias. Decidieron que era más seguro deshacerse de mí que tratar de entender lo que podía hacer. El noble la estudió durante un largo momento, sus ojos ámbares pareciendo leer directamente en su alma. Finalmente, asintió lentamente. Mi nombre es Alejandro de Montemayor, como predijo correctamente, dijo con formalidad, y tengo la peculiar habilidad de saber cuándo alguien me dice la verdad. Es un talento que ha sido útil en mi posición como investigador de crímenes para mi padre, el conde. Y usted, señorita, me está diciendo una verdad que la mayoría de las personas encontrarían imposible de aceptar. La esperanza brotó en el pecho de Esperanza como un fuego repentino. ¿Usted me cree? La creo porque acaba de demostrar sus habilidades de manera tan espectacular que sería tonto negarlas, respondió Alejandro con una ligera sonrisa. Pero más importante, la creo porque puedo sentir la honestidad en sus palabras de una manera que va más allá de la razón normal. Se acercó más, extendiendo su mano hacia ella en un gesto que no tenía nada de condescendiente o temeroso. Señorita, ¿puedo preguntar su nombre? Esperanza del Mar, mi señor, respondió ella, tomando su mano con dedos temblorosos. El momento en que sus manos se tocaron, ambos sintieron algo extraordinario. Una conexión que iba más allá del contacto físico, como si sus dones se reconocieran mutuamente y se alegraran de encontrar a alguien compatible. Esperanza, murmuró Alejandro, y la manera en que pronunció su nombre le hizo sentir como si fuera la primera vez que alguien realmente la veía. ¿Tendría la bondad de acompañarme al castillo de mi padre? Creo que sus habilidades podrían ser no solo apreciadas, sino genuinamente necesarias. ¿Necesarias?, preguntó ella con sorpresa. Hemos estado lidiando con una serie de crímenes misteriosos en la región, explicó Alejandro sin soltar su mano. Robos que parecen imposibles, desapariciones que desafían toda lógica, eventos que sugieren que el perpetrador sabe cosas que no debería poder saber. Hemos necesitado a alguien con habilidades inusuales para ayudarnos a resolver estos misterios. ¿Está sugiriendo que me contrate como qué? Como consultora especial del conde de Valdemar, respondió Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. Con un salario generoso, habitaciones apropiadas en el castillo y el respeto que merece alguien con sus talentos únicos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud abrumadora. Mi señor, no sé qué decir. Diga que sí, murmuró él, sus ojos ámbares brillando con una calidez que la hizo sentir segura por primera vez en años. Diga que nos dará la oportunidad de demostrarle que no todas las personas temen lo que no entienden. Algunas de nosotras lo valoramos. Sí, susurró Esperanza, sintiendo como si su vida estuviera comenzando completamente de nuevo. Sí,
Acepto. Mientras Alejandro la ayudaba a montar detrás de él, en su caballo negro, Esperanza miró hacia el bosque, donde había pasado la noche más aterradora de su vida. Pero ya no sentía miedo ni desesperación. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con Esperanza o si crees que alguien más necesita escuchar sobre el poder de ser diferente, comparte este relato. Comenta si has vivido momentos donde te sentiste incomprendida y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan que nuestros dones más grandes a menudo vienen disfrazados como nuestras mayores diferencias, porque a veces lo que otros rechazan se convierte en la mayor bendición de nuestras vidas. Y siempre, siempre hay alguien en este mundo que no solo nos entenderá, sino que valorará exactamente aquello que nos hace únicos. 3 años después, la condesa Esperanza de Montemayor, porque sí, se había casado con Alejandro en una ceremonia que celebró no solo su amor, sino también la unión de sus dones únicos. Se había convertido en la investigadora más respetada de toda la región. Su fama había llegado hasta la corte real, donde sus habilidades habían resuelto misterios que habían desconcertado a los mejores investigadores del reino. Pero más importante aún, había establecido una escuela donde enseñaba a otros con dones similares a usar sus habilidades para ayudar a otros, en lugar de temerlas como maldiciones. Y cuando las noticias de su éxito llegaron a San Miguel del Valle, muchos de los aldeanos que la habían expulsado con tanto desprecio comenzaron a murmurar que tal vez, solo tal vez, habían cometido un error terrible. Pero Esperanza ya no pensaba en el pasado. Había encontrado su lugar en el mundo. Había descubierto que ser diferente era exactamente lo que la había preparado para su verdadero propósito. Y cada noche, cuando se quedaba dormida en los brazos del hombre que la amaba no a pesar de sus dones, sino precisamente por ellos, sonreía sabiendo que a veces el mayor regalo viene después de la pérdida más dolorosa. Su expulsión no había sido el final de su historia, había sido el comienzo de su verdadero destino. Cuéntame en los comentarios, ¿te has sentido alguna vez rechazado por ser diferente? ¿Qué parte de esta historia te tocó más el corazón? Compártela con alguien que necesite recordar su propio valor. Dale like si te emocionó. Y suscríbete porque tengo más relatos que cambiarán tu forma de ver la vida.